De alguna manera, en mi práctica como psicoanalista vengo notando, sobre todo en el último tiempo, una modificación en los síntomas infantiles. Hasta hace unos años era muy común que el motivo de consulta a un psicoanalista fuera sobre todo por síntomas que tuvieran que ver con fobias, con temores o con problemas de aprendizaje o con síntomas que de alguna manera inhibían la capacidad de conocimiento o que restringieran la vida social del niño, por ejemplo, en el caso de fobias, porque no quisiera un chico ir a la casa de otro chico a quedarse a dormir, ¿no? Voy a hablar de una forma llana de la cuestión. Sin embargo, en el último tiempo, sobre todo lo que me empezó a llamar la atención es que los motivos de consulta se ampliaron muchísimo y sobre todo se volvieron más inespecíficos los síntomas, ¿no? Como si de alguna manera se hubiese desagregado la noción de síntoma como tal. En los psicoanalistas hablamos de síntoma por lo general para referirnos a una producción psíquica muy elaborada. El síntoma es una formación psíquica que tiene una gran complejidad, que en principio implica un proceso que es el de la represión y que como tal, desde el punto de vista freudiano, un síntoma en sentido estricto se produce más o menos hacia los 5 años, ¿no? Esto es cuando se llega al llamado periodo de latencia o cuando se está cursando el llamado complejo de Edipo. Sin embargo, de un tiempo a esta parte empezamos a notar en la práctica clínica, tanto en la mía como en la de colegas cuya práctica superviso, que empiezan a aparecer consultas cada vez más tempranas, consultas por chicos de 2 años, de 3 años, donde los síntomas, como decía, se vuelven un poco más difusos, empiezan a aparecer síntomas que tienen que ver con el trastorno de la alimentación, síntomas que tienen que ver con enuresis o encopresis, no reactivas, o sea, no que en niños que controlaron en algún momento esfínteres, sino niños que nunca llegan a controlar esfínteres y, por ejemplo, llegan a los 5 o 6 años usando pañales, por ejemplo. Niños con trastornos del sueño, cada vez más frecuentes, ¿no? Niños que no piden dormir con sus padres porque, por ejemplo, tienen miedo, ¿no? O tienen miedo a una pesadilla o a un monstruo, sino que tienen directamente, nunca durmieron solos, ¿no? Nunca llegaron a constituir, ¿no? Digamos, por decirlo así, la autonomía que en todo caso el síntoma afecta en un segundo tiempo, ¿no? Una primera manera de ubicar una diferencia, diría, entre lo clásico y lo nuevo, es que los síntomas clásicos implicaban en cierta medida la afectación o la interrupción de un proceso ya consolidado, ¿sí? En cambio, con los síntomas actuales, con lo que nos empezamos a encontrar, es con que hay dificultades en la constitución misma, ¿no? Cosas, diría así, procesos psíquicos que no llegan a desarrollarse, ¿sí? Que muy tempranamente no llegan a desarrollarse y que ponen en cuestión el crecimiento mismo, ¿no? Este es un punto que me parece fundamental, ¿no? Digamos, si uno revisa textos clásicos del psicoanálisis, por ejemplo, en autores como Winnicott decía que lo que justificaba de alguna forma el tratamiento de un niño era que se interrumpiera en cierta medida la capacidad de crecimiento del niño, ¿no? Esto es, y de hecho Winnicott era muy cauto con respecto a la necesidad de un tratamiento, ¿no? Porque una de las frases de cabecera de Winnicott era que el psicoanálisis no hiciera el trabajo que le toca hacer a la vida, ¿no? Que el psicoanalista no fuera intrusivo en el crecimiento del niño. Ahora, de un tiempo a esta parte, como decía, lo que empezamos a notar en la práctica es que niños muy tempranamente dejan de crecer. Ya no se trata del crecimiento interrumpido o del crecimiento obstaculizado por un síntoma, sino por afecciones tempranas del crecimiento. Este punto es importante, disculpen si inicialmente hago alguna alusión teórica que puede parecer difícil de entender, pero espero poder desarrollarlo. No, Freud, hay un texto muy conocido de él que se llama Pulsiones y destinos de pulsión, que es un texto de mediados de la década del 10, de 1914 en realidad. No, en ese texto Freud ubica que hay distintos destinos para la satisfacción en un niño, ¿sí? En realidad para el niño y para el adulto, ¿no? Y ubica como
la forma más elaborada de tratar la pulsión, el instinto sexual, la represión. ¿Sí? Como dije hace un momento, el síntoma sería para Freud el resultado de una represión. Sin embargo, Freud ubica otros destinos posibles, principalmente dos como muy propios de la infancia, que son lo que él llama el trastorno a lo contrario y la vuelta sobre la propia persona. Que él dice que esos dos destinos pulsionales son justamente los que se utilizan cuando falta ese otro destino que es el de la represión, ¿no? La vuelta sobre la propia persona, que puede parecer un término un tanto extraño, se explica, por ejemplo, si pensamos en un fenómeno habitual en la infancia, que es el accidentarse, ¿no? Es muy común que los niños en determinado momento, digamos, se empiecen a accidentar de manera frecuente, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Digamos, se hagan moretones en las rodillas, se golpeen la cabeza, ¿no? Digamos, en la historia de todo niño siempre encontramos una etapa temprana de accidentes, ¿no? Digamos, esto es algo más o menos habitual. Lo que sí llama la atención hoy en día es niños que pasan los años y se siguen accidentando, ¿no? La sobreexposición a la posibilidad de accidentarse en niños, ¿no? Habla justamente de la prevalencia de este mecanismo pulsional temprano. Incluso, ¿no? Lo que podríamos encontrar en niños a veces de 6, 7 años que siguen siendo torpes, llamémoslo así, ¿no? Torpes a pesar del crecimiento, ¿no? Niños que tienen dificultades para registrar el propio límite de su cuerpo y del cuerpo de los otros, niños que se exponen a riesgos, incluso, ¿no? A falta de diques que de alguna manera inhibirían esa pulsionalidad temprana, ¿no? Y ahí nos encontramos con un gran problema, ¿no? Digamos, digo esto pensando en cómo ya Freud, ya en el siglo pasado, veía la potencialidad de lo que hoy se volvió, casi diría, una epidemia, ¿no? Digamos, la torpeza, y esto quizás es lo más notable en Freud, la torpeza no es algo accidental, algo casual o algo coyuntural, ¿no? Para Freud, una persona torpe es una persona que está implicado en su torpeza, ¿no? Digamos, habla de una dificultad muy grande en el crecimiento, ¿sí? Ubico esto por un lado, y el otro destino pulsional que mencioné recién, es el de la vuelta o transformación en lo contrario, donde el modelo principal para Freud en ese caso es la transformación del sadismo en masoquismo, ¿no? Inicialmente para Freud la pulsión es sádica, o sea, está volcada hacia el exterior, y solo por una transformación se vuelve masoquista, ¿no? O sea, vuelve sobre la propia persona, ¿no? De esta manera, para Freud, la transformación en lo contrario incluye la vuelta sobre la propia persona también, ¿no? Es una segunda manera de pensar la vuelta sobre la propia persona, ¿no? Encontramos, por ejemplo, formas cotidianas de pensar en esta vuelta sobre la propia persona, ¿no? Del estilo masoquista en niños que, por ejemplo, buscan hacerse castigar todo el tiempo, ¿no? Eso muestra que, por ejemplo, el castigo puede estar fuertemente erotizado en un niño, por ejemplo, a través de la búsqueda permanente de límites, algo de lo cual los padres muchas veces se quejan, ¿no? Porque dicen, me lo hace a propósito, ¿no? Todo el tiempo me está buscando el límite, transgrede deliberadamente, se le dice que, por ejemplo, no haga tal cosa y va y lo hace, ¿no? Eso muestra de qué manera incluso hasta la transgresión o la ley misma puede tener un valor erótico en la infancia, ¿no? Digamos, ubico esto como un rodeo preliminar para pensar cómo ya Freud entreveía que el destino pulsional de la represión puede quedar en cuestión por otros destinos pulsionales. Dicho de otra forma, la pregunta en este punto es: ¿qué ocurre cuando se vuelve algo propio de la infancia el fracaso de la represión? Cuando la represión como tal no llega a constituirse, a sabiendas de que para Freud la represión es el mecanismo psíquico que separa lo consciente de lo inconsciente. O sea, nos empezamos a encontrar cada vez más con niños en los cuales la separación entre lo consciente y lo inconsciente no llega a darse. Algo que, por ejemplo, muestran esos niños que tienen, por ejemplo, 6, 7 años y siguen siendo por ahí excesivamente fantasiosos, no pueden distinguir la fantasía de la realidad, porque después de todo la represión también sirve para distinguir la fantasía de la realidad, ¿no? Que siguen viviendo en un mundo de ensoñación y, por ejemplo, en función de eso no pueden atender a las tareas escolares, ¿no? Eso dibuja un paisaje que, al menos en Buenos Aires, como ciudad urbana, es cada vez más frecuente,
¿no? Es decir, encontrarnos con niños cuyas manifestaciones sintomáticas no tienen que ver tanto con aquello que Freud consideraba lo habitual, sino más bien con aquello que Freud consideraba la excepción, ¿no? De alguna forma uno, si hiciera un pasaje o una revisión de la obra freudiana del siglo pasado a esta parte, diría lo que Freud consideraba un caso excepcional se volvió el pan nuestro de cada día, ¿no? Y nos encontramos justamente con el límite que representa la teoría para pensar esos nuevos casos, que en realidad no son nuevos, sino que más bien obedecen a una generalización, ¿sí?, de aquello que se consideraba excepcional en otro tiempo. Para explicar este esquema, ¿no?, que como les decía tiene como núcleo de partida una observación freudiana, lo que ya Freud decía hace casi 100 años, quisiera revisar una serie de cuestiones, ¿no?, y someterlas a conversación con ustedes, que tiene que ver con la constitución del sujeto. Los psicoanalistas pensamos un sujeto que no está dado desde el inicio. Pensamos un sujeto que se va constituyendo a medida que pasa el tiempo. Y esa constitución subjetiva tiene 3 tiempos, sobre todo. Tiene 3 tiempos marcados por 3 grandes complejos infantiles, 3 grandes complejos que todo niño debe atravesar para llegar a constituirse propiamente en un sujeto en sentido estricto. El primero de esos complejos es el complejo del destete. Muchas de las manifestaciones actuales de síntomas en los niños tienen que ver con las dificultades para atravesar el destete. Por eso explico en primer lugar qué quiere decir el destete y por qué nos encontramos cada vez más con consultas tempranas, como decía, ¿no? Si uno revisa la bibliografía psicoanalítica, por lo general hasta hace un tiempo los casos de niños que se encontraban o que por los cuales se transmitía el psicoanálisis eran niños de 6, 7, 8 años. Hoy nos encontramos con que a la consulta llegan sobre todo, ¿no?, niños de 2, 3. ¿No? Digamos, ¿qué cambió para que se haya acelerado tanto el tiempo de consulta? ¿No? Entonces, explico en primer lugar qué quiere decir el destete y de qué hablamos los psicoanalistas cuando hablamos de la importancia del destete como operación subjetivante. El destete como tal no tiene que ver con el abandono de la lactancia, ¿no? Lo primero que habría que decir es que el destete quizás hasta poco tiene que ver con la lactancia. Un niño bien puede haber dejado de mamar y eso no quiere decir que se haya destetado. El destete quiere decir otra cosa como operación subjetivante. El destete nombra, en primer lugar, una operación psíquica en la cual se establece por primera vez un corte entre el niño y el otro, que podría ser la madre, ¿no? O mejor dicho, no solamente podría ser la madre, podría ser cualquier adulto que lo cuide, ¿no? Tiene que ver con algo relativo a los cuidados del niño. El destete nombra, para decirlo de otra manera, ese punto en el cual, pensémoslo de este modo, desde el nacimiento el niño es, desde el comienzo de su vida, un niño es un conjunto de pulsiones. Pulsiones que son principalmente destructivas. Esto es algo que ya había entrevisto una psicoanalista que se llamaba Melanie Klein, ¿no? Cuando Melanie Klein ubicaba que la pulsión de muerte era lo primero que estaba en el cuerpo del niño. Y que el primer paso importante en la vida de un niño es poder, por decirlo así, proyectar, sacar del propio cuerpo la pulsión de muerte. Esto podríamos decirlo de otra manera si pensamos, por ejemplo, en aquellos casos en los que los niños muy tempranamente, ¿no?, me refiero a el primer año de vida, las grandes afecciones del primer año de vida tienen que ver justamente con dificultades para poder proyectar fuera del cuerpo la pulsión de muerte. De ahí que muchas veces las primeras enfermedades de un niño puedan ser hasta incluso mortales, ¿no? Mucho antes de pensar en términos de lactancia, digo esto, ¿no? De hecho, los clásicos estudios acerca del marasmo muestran que si no se da esa relación de erotización del niño por parte de un otro, esa pulsión de muerte puede ser fatal, ¿no? ¿Por qué un niño muere si no es cuidado? ¿No? ¿Por qué su organismo fisiológico no alcanza para garantizarle la vida? ¿No? La respuesta que daría un psicoanalista a eso es porque es necesario sacar del cuerpo la pulsión de muerte, porque la fisiología como tal es mortífera para el ser humano.
El ser humano necesita de alguna manera sacar de su cuerpo la pulsión de muerte a través de la relación con otro. Eso establece la necesidad de que ese otro inicialmente sea vivido de manera amenazante. Esto es, la manera en que se proyecta la pulsión de muerte fuera del cuerpo para el niño implica la constitución de la primer gran fantasía de la infancia, que es la fantasía de que el otro puede comerme, ¿no? Eso es lo que se pone en juego en justamente el destete. El destete es para un psicoanalista el atravesamiento de la fantasía de devoración por un otro. Algo de lo cual dan cuenta, por ejemplo, la mayoría de los cuentos infantiles o de los temores que tienen los niños, ¿no? Por lo general, los cuentos, los llamados cuentos de hadas, siempre ponen en juego algún tipo de fantasía de devoración, ya sea porque el lobo se coma a Caperucita o porque, ¿no? No hay más que pensar en que la angustia de ser devorado por el otro es lo propio de ese tiempo fundacional que se pone en juego en la relación con el que cuida o la que cuida al niño. ¿Por qué esto se vincula con el destete? Porque si lo pensamos de la siguiente manera, podemos decir que inicialmente el niño establece con el otro una relación de pura incorporación. Ser un lactante significa, en última instancia, ser alguien que incorpora algo del otro. Significa estar relacionado con el otro a partir de la asimilación. Incorporo los cuidados del otro. Sin embargo, llega un momento, y esto es algo empíricamente observable, en que el niño rechaza al otro. Ya sea porque el bebé empieza a morder el pezón, ya sea porque corre la cara y no quiere dejarse alimentar, ya sea porque, ¿no?, en última instancia vomita, algo que es tan propio, ¿no? Digamos, hacia los 8 meses, 9 meses, con las primeras angustias aparecen, por ejemplo, esas etapas que son bastante molestas para las madres a veces, que son los niños que vomitan la leche, ¿no? Digamos, de hecho, hoy en día mucho de esto está sobreinterpretado como dificultad para asimilar la lactosa por parte del niño, ¿no? Digamos, tiene que ver muchas veces con reacciones propias, como decía recién, del destete, ¿no? El niño rechaza el alimento, ¿no? El primer paso fundacional del destete es el rechazo del alimento. Tarde o temprano un niño tiene que rechazar el alimento. Ese es el primer gran corte a la asimilación por parte del otro. No me voy a dejar alimentar, dice el niño. Claro, ahora no dejarse alimentar no es algo que no tenga consecuencias, porque rechazar el alimento es en última instancia rechazar al otro también. Ahí es que, como decía hace un momento, se constituye esa fantasía de devoración por parte del otro. Si yo no me alimento, si rechazo al otro a través del alimento, entonces puedo ser devorado por el otro. Esta fantasía, como decía, es central, y en los casos en que no se constituye, nos encontramos muchas veces con niños que empiezan justamente a exteriorizar problemas de alimentación desde muy temprano, ¿no? El caso más dramático, podríamos situar 2 polos para ubicar estos síntomas en relación a la alimentación. Por un lado, aquellos niños que realizan desde temprano una especie de anorexia radical, ¿no? Y prácticamente no quieren comer nada, ¿no? Digamos, son aquellos casos en los que se pone en juego una fijeza absoluta con respecto a lo que come, ¿no? Incluso desde el primer año de vida, ¿no? Esto es algo que en la consulta se refleja en aquellos padres que justamente consultan porque el niño solamente quiere comer una cosa y nada más, ¿no? Lo cual refleja sin duda una defensa muy radical en la relación con el otro. O el otro polo en el que se manifiesta esa dificultad del destete es en la alimentación compulsiva. Un niño no es espontáneamente compulsivo para comer. Un niño no come de todo. De hecho, algo que es notable en la temprana infancia es cómo inicialmente un niño sí puede ser alguien que coma de todo, pero tarde o temprano empieza a dejar de comer ciertos alimentos. Y eso que por ahí a primera vista puede parecer disfuncional, que puede parecer un problema, ¿no? Pienso en el caso de unos padres que me consultaban por su hijo de 4 años,
¿no? Que justamente me decían, no, a los 2 años comía cualquier cosa, ¿no? Comía hasta aceitunas, me decían, ¿no? Comía anchoas, ¿no? O sea, cosas con un sabor muy fuerte, ¿no? Y entonces ese niño empezó a rechazar ciertos alimentos, ¿no? De más está decir que, me acuerdo que en la entrevista con estos padres, ¿no? Digamos, cuando me hablaban de que me pareció muy simpático que la madre me dijera que el niño rechaza las aceitunas, ¿no? Y entonces le pregunto al respecto por eso, ¿no? Y ella me dice, no, pero él comía aceitunas conmigo, ¿no? Porque las aceitunas a mí me encantan, ¿no? Y ya está, no había mucho más que decir, ¿no? Digamos, sin duda se estaba jugando el destete no en relación al pecho materno, ¿no? El niño empezaba a rechazar aquel alimento que era el preferido de su madre, ¿no? Ahí se ve claramente, ¿no? Una operación de corte en la relación con el otro. De hecho, en aquellos niños que no se da el destete de manera temprana, empiezan a actualizar, y esto es cada vez más frecuente, empiezan a actualizar el destete cuando ya empiezan a comer sólidos. Por eso uno de los reproches más comunes de los adultos en estos casos con los niños es que empiezan a jugar con la comida. Cuando el niño empieza a jugar con la comida es porque descubre que la comida puede ser para algo más que alimentarse. Entonces, ubicando esta primera fase, que es la del destete, ¿no? Justamente a pesar de lo molesto que puede hacer para los adultos, la función que él tiene en el destete es la de poder inscribir para el niño que el alimento no solamente es para comer. De hecho, el alimento puede ser para jugar. Insisto, esto es algo que solamente entienden los psicoanalistas porque aquellos que tienen que alimentar a un niño lo padecen fuertemente, ¿no? Pero siempre nos encontramos con ese problema quienes trabajamos con niños, ¿no? Que muchas veces, recuerdo el caso de una consulta de una madre que me hablaba de su hijo, ¿no? Y un hijo de 4 años, ¿no? Y me decía, no, duerme bárbaro, ¿no? Come muy bien, no come cualquier cosa, duerme muy bien, ¿no? Me pintaba un niño que efectivamente no tenía ningún problema, ¿no? Cuando yo lo veo al niño, era prácticamente un autista, ¿no? Digamos, lo manioso, aquello que es disfuncional, aquello que de alguna manera muchas veces es una molestia para el adulto, es donde justamente se dan las pautas de crecimiento de un niño, ¿no? Y eso más bien tiene que llevarnos a pensar a veces en las dificultades que tenemos los adultos para poder soportar la subjetivación del niño. Porque la subjetivación del niño como tal implica cortes en la relación con el otro, implica disfuncionalidad, implica desadaptación. Criar a un niño es algo muy distinto a esperar que un niño se adapte. Quisiera que eso sea algo importante de lo que voy a transmitir hoy y que en todo caso lo podamos conversar luego en las preguntas. Ahora, decía hace un momento el destete como aquel primer corte que se da en la relación con el otro, un corte a propósito de la alimentación y que establece, que constituye esa primera fantasía con la que el niño efectivamente empieza a jugar, ¿no? Que es la fantasía de ser devorado por el otro. Esa fantasía, si solamente se tratara de ser destetados, ¿no? Digamos, la relación del niño con el otro sería de una inermidad muy grande. De hecho, nos encontramos muchas veces con adultos que permanecen fijados a esa relación omnipresente con el otro. Esto es, a adultos a los que se les juega, por ejemplo, en su vida amorosa, la fantasía de ser devorados por sus parejas, ¿no? Digamos, no estamos hablando solamente, ¿no?, de cosas que pasan en la temprana infancia, ¿no? Digamos, estar relacionado con un otro devorador, no es algo propio de 1 o 2 o 3 niños, ¿no? Digamos, insisto, ¿no? Digamos, como analista o como psicoanalista también de adultos me he encontrado a veces en la situación de que el tratamiento de un adulto sea lo que produce por primera vez la posibilidad del destete de alguien. Para eso, como decía, es importante no quedarse fijados a la idea de que el destete tiene que ver con la teta, ¿no? Digamos, tiene que ver con formas de relación con el otro. Ahora bien, dado ese primer corte en la relación con el otro a partir de la fantasía de devoración, como decía hace un momento, eso implica una posición de suma vulnerabilidad del niño en la relación con el otro. Para eso es necesario el atravesamiento de un segundo complejo,
que es el que llamamos el complejo del control de esfínteres. El complejo del control de esfínteres no tiene que ver solamente con el control de las heces, ¿no? Es una cuestión que es meramente fisiológica. De hecho, mencionaba recién el caso de un niño autista y tranquilamente sabemos que los niños autistas en determinado momento empiezan a controlar las heces, pero eso no quiere decir que hayan atravesado el complejo del control de esfínteres. Hola, ahí sí. ¿En qué consiste el complejo del control de esfínteres? El complejo de control de esfínteres tiene que ver con la posibilidad de armado de una segunda gran fantasía de la infancia. Si, como decía hace un momento, a partir del atravesamiento del destete el niño queda situado respecto de un otro que puede devorarlo, es necesario que el niño pueda ubicar algún tipo de respuesta que ponga un límite a esa devoración. El límite a esa devoración es justamente que el niño descubra que puede dar algo, que de alguna manera puede ofrecer algo para calmar a ese otro devorador, que de alguna manera puede sacrificar una parte de su cuerpo para calmar a ese otro devorador. ¿Y qué mejor parte del cuerpo propio para sacrificar que las heces, que los excrementos? En última instancia, los excrementos tienen un valor simbólico muy importante y de hecho es la primera gran simbolización que se da en la infancia, sobre todo porque permite que el niño pueda establecer una relación con el otro en la que parcializa la angustia de devoración. Por eso Freud decía que los excrementos tienen la significación psíquica del regalo. Puedo darte algo a cambio para que no me comas. Esto puede parecer sumamente abstracto, complejo, difícil de entender. ¿No les pasa a ustedes que cuando van a comer a la casa de alguien llevan algo? ¿Que consideran que es de mal gusto no ir con algo en las manos? ¿No? Antiguamente, ¿no? Digamos, el ritual de llevar algo cuando uno es invitado a la casa de otro, ¿no? Tiene que ver con justamente una lógica que es para no ser devorado por el otro. ¿No? ¿Qué garantiza que a uno no se lo van a comer cuando lo invitan a comer? Si no es que uno tiene algo para llevar. Puede ser el postre, puede ser un vino, puede ser, ¿no? Uno dice, bueno, vamos a comer esto, ¿no? Separo de mi cuerpo, ¿no? Ya no voy a ser yo. Y ese es un punto importantísimo, porque de hecho justamente el resultado psíquico del atravesamiento del complejo de control de esfínteres es la separación entre yo y no yo. El valor de los excrementos es justamente que una parte de mi cuerpo puede separarse de mí y no ser yo. Por eso coincide con la consolidación de eso que Freud llamaba el narcisismo. Acá tenemos un contrapunto que es bien interesante. Porque si seguimos en rigor lo que yo acabo de desarrollar, entonces hay una primera aparición subjetiva del niño en el destete a partir de la capacidad de rechazar al otro, de poder decirle que no. Ahora, si yo acabo de decir que el narcisismo se constituye con el complejo del control de esfínteres y que ahí es que aparece el yo, ¿quién era el que decía que no antes de que estuviera el yo? Ese es uno de los datos más importantes de la concepción psicoanalítica de la infancia. Que el sujeto aparece antes que el yo, y que el sujeto aparece primero como una negación, como una capacidad de negar. Solo posteriormente esa capacidad de negar es asumida por un yo. El yo no está desde el principio. Para que pueda aparecer el yo es necesario el complejo del control de esfínteres, que a su vez es fundamental el complejo de control de esfínteres
para que aparezca la primera relación simbólica con el otro. Porque eso implica la posibilidad de establecer una relación de intercambio con el otro. Si yo puedo darte algo, salgo de la lógica de presencia-ausencia, de estar-no estar, que eso es propio del complejo de Destete. Lo cuento con algunos ejemplos clínicos para poder entenderlo mejor. Muchas veces el psicoanálisis es difícil en su forma de funcionamiento, pero cuando uno va a los ejemplos clínicos logra entender mucho mejor estas cuestiones. Un niño que, por ejemplo, vive fuertes angustias de separación, que no puede separarse, por ejemplo, de sus padres, que hacia los 2 años no puede entrar al jardín, que no lo pueden dejar en el jardín porque se larga a llorar. Es un niño que seguramente simbolizó de manera deficiente la relación con el otro, que no puede contar con la posibilidad de que el otro sea ausente, porque si el otro se ausenta, eso quiere decir que desaparece. Es un niño, por ejemplo, al que no le alcanza que sus padres en la puerta del jardín le digan: te doy un beso y te paso a buscar más tarde, porque no cuenta con la presencia del otro. En última instancia, el complejo de Destete alcanza para que el niño pueda distinguir entre él y el otro, pero no entre dos posibilidades de él mismo. Esto es algo que, como les decía hace un momento, es un motivo de consulta cada vez más frecuente, ¿no? La dificultad de ingreso de los niños al jardín de infantes, sobre todo por la dificultad para simbolizar la relación con el otro, porque tienen relaciones con el otro, o sea, con sus padres, digamos de una manera sencilla, sobre todo basadas en la presencia o ausencia, y en la distancia que puede haber, ¿no?, entre la presencia y ausencia. Dificultades en la simbolización de la relación con el otro se ven en esos niños que, por ejemplo, no pueden jugar solos, que todo el tiempo reclaman la presencia de sus padres, que todo el tiempo quieren jugar con sus padres, que muchas veces agobian a sus padres, ¿no? Digamos, si uno lo piensa, de alguna forma podríamos decir que hacia los 3, 4 años, lo esperable, si es que uno puede situar esa línea de lo esperable, es que un niño ya juegue de manera autónoma, que ya no dependa del adulto o de la mirada del adulto para poder jugar. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre cada vez más frecuente? Que esa simbolización de la mirada del adulto no se dé, y que por lo tanto el niño esté cada vez más pegado a la presencia del adulto. Lo mismo podríamos pensar respecto de trastornos cada vez más frecuentes en relación al dormir. Niños que no pueden dormir solos. No sé si eso acá es común, ¿sí? Pero en Buenos Aires es cada vez más frecuente. Cada vez más frecuente, digo. No, niños que no es que lograron, como decía al principio, niños que lograron dormir solos y en determinado momento por la aparición de un síntoma ya no pueden volver a dormir solos. Ahí ya deberíamos pensar que algo se constituyó y el síntoma viene a romper lo constituido. Estamos hablando más bien de casos en los que no se llega a constituir la ausencia del otro. Algo que me empezó a llamar a mí mucho la atención en estos casos, donde lo que falla es la simbolización temprana del otro, es que justamente, incluso en estos casos, no alcanza con que el niño, o mejor dicho, con que el padre se quede en la habitación del niño. Es necesario, por ejemplo, que el padre o la madre le dé la mano para dormir, que se acueste a su lado. Sobre todo es notable la presencia, sobre todo el recurso, mejor dicho, a ese sentido que es el tacto. La relación táctil con el otro. El tacto, como ustedes saben, es el único sentido que no admite la ausencia. ¿Me explico con lo que digo? No, el tacto es tocar y al tocar ser tocado. Al mismo tiempo el tacto es el sentido más pasivizante de todo. Yo no puedo tocar sin ser tocado. O sea, es un sentido fuertemente pasivizante, a diferencia de la mirada, ¿no? Por eso a estos niños de los que les hablo no les alcanza con que los padres le digan, pero si estoy en la habitación de al lado. Es que no es lo mismo. Cualquier cosa me llamás, ¿no? Digamos, la habitación de al lado tiene que ver con lo visual, ¿no? Si nos ves, si me podés ver, estamos, supongamos, mamá y yo estamos en el pasillo, en la cocina, vos nos podés ver cualquier cosa, pero no alcanza con la mirada.
Cualquier cosa nos llamás y no alcanza con la voz. Ni la voz ni la mirada alcanzan, porque donde no se inscribe la ausencia del otro de manera simbólica, prima el funcionamiento táctil. Son niños que solo se calman de la angustia de separación cuando son tocados. Digo esto porque también en el crecimiento de un niño lo que vamos viendo es que se modifica sobre todo el uso de la sensorialidad, ¿no? Un niño que, por ejemplo, y esto es una herramienta muy importante para el diagnóstico, un niño que está fuertemente afincado en el uso de la sensibilidad táctil, es un niño que seguramente no atravesó la simbolización más básica, que es la de la ausencia del otro. Y es un niño, insisto, ¿no? Conforme a la edad, yo me he encontrado con casos de este estilo en niños de 7, 8 años. Y son casos de una gravedad enorme, donde la gravedad no es, y esto es lo que quiero enfatizar cuando digo esto, a veces algo muy grave en la infancia no tiene por qué ser algo disfuncional, ¿no? Con lo cual ahí ya tenemos que empezar a mirar de manera diferente a los niños. A veces aquello que parece lo más disfuncional es lo más sano, como decía hace un momento. Y a veces aquello que parece poco disruptivo, que no parece tan ruidoso, ¿no? Le va bien en todo, pero sin embargo, ¿no? Para dormir necesita que la madre se acueste y le agarre la mano. Eso es gravísimo. ¿Cómo hacer con eso? ¿Cómo tratar eso? ¿No? Retrato hace un tiempo justamente a una niña que tiene 8 años, ¿no? Cuyas noches son un calvario. Es una niña que no puede dormir si alguien no se acuesta a su lado. Pasa noches enteras despierta, ¿no? Es realmente algo... Y eso secundariamente está empezando a alterar su desempeño escolar. Pero no es porque haya una inhibición del conocimiento, sino porque la niña no duerme en toda la noche. ¿Me explico con lo que digo? No sé si esto acá es frecuente también, ¿no? Pero en Buenos Aires es cada vez más frecuente. Es decir, hasta hace unos años era común que cuando nos consultaban por una niña o un niño de 7, 8 años, con lo que nos encontrábamos era con una, quizás, para decirlo de alguna forma, una represión demasiado fuerte de la curiosidad infantil, y entonces esa inhibición de la curiosidad producía la incapacidad de asimilar conocimientos. ¿Sí? Pero para eso tenemos que haber llegado a un niño que pudo haber sido curioso. ¿Qué niño puede ser curioso si previamente no se pudo haber separado del otro? ¿Me explico con lo que digo? Entonces, vuelvo al esquema que estoy desarrollando. Lo que establece el pasaje del destete al complejo de control de esfínteres es la simbolización de la relación con el otro a partir de poder establecer una relación de intercambio con el otro. Parcializa, se inscribe la ausencia del otro a partir de que puede haber una relación de intercambio con el otro. El niño da sus heces a cambio de amor de sus padres, pero también los padres le pueden dar algo, ¿no? Como recuerdo el caso de un niño con ciertas dificultades justamente para empezar la primaria, ¿no? El primer grado de la escuela, ¿no? Donde la intervención, donde justamente era un niño que se angustiaba muchísimo, la forma de empezar a simbolizar esa ausencia, ¿no? Era donde los padres empezaron a darle, ¿no? Digamos, algo tan sencillo, ¿no? Como darle una golosina con la que lo despedían cada vez que el niño ingresaba a la escuela. El resultado era dramático, ¿no? Dramático, digo, el niño se pudo empezar a quedar en la escuela. ¿Saben qué es lo más gracioso de todo esto? Que el niño no comía la golosina. El niño comía la golosina cuando volvía a ver a sus padres. Díganme si no es algo dramático que un niño de 6 años tenga un alfajor y no lo coma, ¿no? Digamos, porque ahí se juega justamente el núcleo de su relación de dependencia con el otro. Un niño pasaba toda la jornada, este niño pasaba toda la jornada escolar sin comer ese alfajor que solamente comía cuando volvía a ver a sus padres. Decía también que el desarrollo del complejo de control de esfínteres, que como insisto en esta idea, no tiene que ver solamente con una cuestión de una función fisiológica, sino con un modo de relación, inscribe
una segunda gran fantasía de la infancia, que ya no es el temor a ser devorado por el otro, sino que podríamos llamarla el temor a que el otro se enoje. Esta fantasía es central, el miedo a que el otro se enoje. Porque la posibilidad de simbolizar la relación con el otro a partir de un objeto parcial es de alguna manera decir que se establece una relación con el otro a partir de una deuda. Si yo puedo dar una parte, de alguna forma en un intercambio, cancelo una deuda. Ahora, bien podría ser que esa deuda no alcance. Bien podría pasar que esa deuda sea insatisfactoria. Bien podría pasar que esa deuda no sea suficiente para garantizar el amor del otro. Ahí se constituye, y por lo general nunca es suficiente, ahí se constituye la fantasía, el miedo a que el otro se enoje, que es la manera fantasiosa de nombrar la aparición del primer afecto ético en el niño, que es la culpa. La culpa aparece tempranamente en la infancia. El primer afecto, ¿no? Los niños, por decirlo así, son sujetos fuertemente morales. La culpa en los niños es notable, llega a ser extrema en algunos casos. De hecho, seguramente han visto a esos niños de 2, 3 años que todo el tiempo están pendientes de que el otro no se enoje, ¿no? ¿Por qué? Porque se vuelven niños que todo el tiempo piden compulsivamente perdón, ¿no? Empiezan a pedir perdón por cualquier cosa, no sé si lo han notado eso alguna vez, ¿no? Díganle a un niño de 3 años que, por ejemplo, se portó mal y que no va a comer postre. ¿Qué va a hacer? Va a empezar a pedir perdón. Y va a empezar a pedir perdón una y otra vez. Y después de que uno le diga, bueno, listo, ya está, te perdono, ¿qué va a hacer? Va a pedir que le den el postre. Obviamente. ¿No? Porque de lo que se trata en ese punto es de la disculpa. O sea, se trata de la culpa, no se trata de la capacidad de entender que hizo algo mal. Esto es algo sumamente importante, porque uno podría decirlo de esta forma: el atravesamiento del complejo del control de esfínteres inscribe para el niño la posibilidad de la culpa, pero no la posibilidad del castigo. Un niño es, para decirlo de esta manera, un niño es capaz de sentir culpa mucho antes de entender la necesidad de un castigo. Esto que parece complejo es tan importante a veces decírselo a los padres, decírselo a aquellos que trabajan con niños, sobre todo entre los 2 y los 5 años. Uno lo piensa hasta como padre, ¿no? Cuántas penitencias inútiles uno se ahorraría, ¿no? Sobre todo a la hora de pensar cómo retar a un niño, ¿no? Creer que un niño puede ser retado a cualquier edad de cualquier manera. Poder ser castigado es algo que requiere un trabajo psíquico enorme y que un niño seguramente no desarrolla hasta los 4 o 5 años, si todo va bien. Porque las más de las veces el síntoma habitual, a propósito de la culpa infantil, es que el niño sienta que queda en una posición culpable. Que incluso cuando da algo de su parte, eso no mitiga su culpa. Y entonces lo que se establece es la forma compulsiva de buscar castigos, de buscar ser retado. Algo que se puede prolongar hasta la transgresión adolescente. Uno podría decirlo de esta manera, ¿no? Digamos, alguien que sistemáticamente es castigado es alguien cuya culpa inconsciente es muy grande y que en todo caso busca ser castigado para reducir la culpa inconsciente que siente. Esto es algo que sobre todo lo investigué con unos colegas en un libro que se llama Posiciones perversas en la infancia, donde ubicamos en ese libro la importancia de poder pensar esta etapa como algo generalizable hoy en día en la niñez, en aquellos casos de niños que, ¿no?, perversos entre comillas diríamos, ¿no?, pero son niños que justamente no se relacionan con el otro desde el punto de vista amoroso,
sino que se relacionan con el otro desde el punto de vista de la transgresión. Seguramente quienes trabajen en escuelas han visto esa clase de niños, que son niños que no esperan el reconocimiento, que no esperan la gratificación, sino que son niños que incluso hasta son a veces expulsados de escuelas, ¿no? Me recuerdo el caso ahora de un niño de 10 años, ¿sí? que recibí en consulta hace no mucho tiempo, que ya había sido expulsado de 4 escuelas. Es grandioso, alguien que a los 10 años fue expulsado de 4 escuelas, ¿no? Digamos, es realmente formidable, ¿no? Hay que tener casi un legajo judicial, ¿no? Y lo sorprendente, ¿no? Es que justamente, ¿no? Era uno de esos niños que sí, que de alguna forma incomodaba en la escuela, porque todo el tiempo ponía a prueba el límite del otro. Pero de lo que se trataba en ese caso era de un límite interno. Era un niño que no había construido la posibilidad del castigo. Entonces todo el tiempo lo que hacía era buscar reducir la culpa inconsciente que sentía. Entonces, ¿qué pasaba? En la escuela le decían, mirá que si haces tal cosa no vas a tener tal cosa, ¿no? El chico, por ejemplo, se quedaba a comedor, ¿no? Y en la escuela, una idea terrible, espantosa, poco... a veces pasan estas cuestiones, ¿no? Le decían, si te portás mal durante durante los recreos y demás, cuando te quedes en el comedor no vas a comer el postre. ¿Qué pasaba en la escuela? Volaban los platos por todos lados, ¿no? Porque era un niño que no había desarrollado la capacidad de ser castigado todavía. Y el gran problema para los adultos que trabajan con esta clase de niños es que todo el tiempo pueden quedar reforzando esa culpa inconsciente, reforzando ese lugar de desecho en el que se pone el niño, de intratable. De hecho, ¿qué nos pasa muchas veces a los psicoanalistas con estos niños? ¿No? Que cuando charlamos con los maestros nos cuentan o nos hablan de un niño que no es el que nosotros vemos. O cuando hablamos con los padres pasa lo mismo. Este es el punto donde desde hace un tiempo yo empecé en Buenos Aires sobre todo a pensar y escribir, no solamente para colegas psicoanalistas, sino que empecé a trabajar también en grupos con maestros, con educadores, con padres, ¿no? Porque muchos de estos nuevos síntomas, muchos de estos síntomas actuales, sobre todo interpelan las formas de crianza, las formas tradicionales de crianza. Los síntomas actuales de los que les hablo hoy no son solo síntomas de los niños, ¿no? Por eso en el título de la ponencia, ¿no? Hablaba de síntomas de lo infantil. Son síntomas que también implican la sintomatización de los padres y el modo en que los padres sintomatizan sus propias funciones. Los modos tradicionales de pensar la autoridad, los modos tradicionales de pensar cómo criar a un niño, no podríamos decir que hoy en día siguen en vigencia. De hecho, cada vez más encontramos padres impotentizados ante la crianza de los niños. Cada vez es más frecuente que los padres nos consulten y nos digan, ya no sabemos qué hacer. Ya probamos todo. Ya probamos, pasamos por 40 especialistas. Y a veces incluso hasta llegan al psicoanalista diciendo el próximo paso es la medicación, ¿no? Digamos, pero realmente buscando en la psicofarmacología algo que más bien atenúe, ¿no? Que lo planche, ¿no? Realmente en ese sentido vivimos una circunstancia muy, muy dramática que en todo caso, como decía, a mí me llevó en el último tiempo a buscar un espacio de reflexión con padres, con educadores, con colegas también que puedan empezar a pensar lo infantil no solamente, ¿no? Desde el punto de vista de la educación, sino también de cómo, sobre todo yo recuperé este término que es el de crianza, ¿no? Digamos, la dificultad de cómo criar a un niño. Y que un niño debe ser criado, que criado no quiere decir simplemente cuidado o educado, o adaptado a un sistema. Que es muy importante que un adulto, justamente con los niños actuales, que son niños que cada vez portan más déficits de constitución, ¿no? Un adulto pueda encontrar formas novedosas de poder pensar esos déficits y no presuponer todo el tiempo un niño ya constituido. Como mencionaba a propósito del complejo del control de esfínteres, ¿no? Este es un punto central porque, diría
La escuela primaria ha llegado a una, no sé si esto acá ocurre, me contarán ustedes después, pero al menos en Buenos Aires la escuela primaria se ha puesto muy expulsiva con los niños. Les cuesta mucho soportar niños que buscan los límites. O, para decirlo con los términos que vengo utilizando, niños en los cuales el atravesamiento del complejo de control de esfínteres no se logra del todo. Que son la mayoría, les diría. Que son lo que habitualmente se presenta como niños desbordados, que son niños que de alguna forma todo el tiempo buscan, ¿no? Que como se dice en mi país, niños que les toman el tiempo al otro. ¿No? No sé si acá se utiliza esa expresión, ¿no? Digamos, a veces un adulto dice, ya me tomó el tiempo. El pulso, ¿no? Que justamente que muestra que el niño sabe dónde pegarle al adulto, ¿no? Y sobre todo cuando un niño sabe dónde pegarle al adulto, es fundamental que el adulto no se vuelva más niño que el niño, ¿no? Que el adulto no actúe ese límite. El límite nunca es algo exterior. Esto es algo que vengo debatiendo hace bastante tiempo, sobre todo con colegas de la psicopedagogía en Buenos Aires, especialmente con la idea de que el límite es algo que al niño hay que ponerle, ¿no? La idea de que a un niño hay que ponerle límites, ¿no? Esa idea del límite como algo exterior es sumamente problemática, porque sobre todo refuerza la culpabilidad inconsciente del niño, ¿no? Pongo una situación que escuchaba en el consultorio hace poco cuando charlaba con una madre, ¿no? Ella me comentaba un berrinche que había hecho el niño hace pocos días, ¿no? Un berrinche sería un escándalo, ¿no? No sé si la palabra se entiende acá, ¿no? Digamos, habían ido al kiosco y el niño le pide que le compre algo, ¿no? Le dice, mamá, ¿me comprás tal cosa? ¿No? Y la madre le dice, no, porque te portaste mal, ¿no? Situación explosiva, ¿no? Caos en el medio de la calle, ¿no? La madre me decía, porque este chico hace un berrinche por cualquier cosa, porque no acepta los límites, porque no acepta que yo le diga que no. Entonces yo le propuse a esta mujer, le dije, pensemos la situación, ¿no? Un niño de 4 años, ¿sí? Él te pide algo y vos le decís que no porque se portó mal. Ahora, cuando él se portó mal, ¿vos le dijiste que se había portado mal? ¿O vos le estás diciendo que se portó mal cuando te está pidiendo algo? ¿No? Porque son dos situaciones absolutamente diferentes. Si vos cuando él te pide algo le decís que se portó mal, lo estás culpabilizando por algo que ocurrió anteriormente. En resumidas cuentas, lo que estás haciendo es, como no te bancás que él te pida algo, le echás la culpa de que te esté pidiendo algo. Una maniobra más que habitual. Ubico esto porque es algo típico en adultos con niños. Recurrir a la situación en la cual, ¿no? Cuando un niño pide algo, y los niños se la pasan pidiendo cosas, porque la función del niño en el mundo es pedir, ¿no es cierto? Y cualquiera que haya ido con un niño de la mano por la calle sabe que el niño dice, cómprame algo. Bueno, ¿qué querés? Algo. ¿No? Porque los niños además viven el deseo de esa forma. Los niños viven el deseo de esa manera imperativa, no importa qué. Y no es algo caprichoso. Eso no es algo caprichoso, es el deseo infantil. El deseo infantil es por excelencia el deseo de cualquier cosa. Que sobre todo lo vemos, pero que además lo padecen los niños mismos. Especialmente cuando, no sé si lo han notado, pero yo lo he notado tantas veces que creo que es hasta un fenómeno universal, que cuando están jugando, ¿no? Los niños dicen, tengo que jugar. Necesito jugar un rato más. ¿No? Fíjense los términos imperativos para hablar del deseo. No es quiero jugar, me gustaría, tenemos que irnos, ¿no? Bueno, ¿sabés qué? Te pido por favor que juguemos 5 minutos más y después no. No, es tengo que jugar. ¿No? Digamos, la escena de juego para el niño es una escena que es imperativa. La escena de deseo es imperativa. El adulto aparece siempre como alguien que interrumpe esa escena.
Por lo tanto, es muy importante el modo en que el adulto va a introducirse en esa escena. Sobre todo porque, como lo vengo desarrollando en relación al control de esfínteres, puede ser sumamente culpabilizante. Y este es un aspecto central en la crianza de niños hoy en día. En muchísimos casos lo que ocurre, y sobre todo en el discurso pedagógico, es que se culpabiliza a los niños. Y para un niño que no terminó de elaborar la posibilidad de sentir culpa en la relación con otro, ser culpabilizado es un desvalimiento insoportable. Esa es la causa de muchas de las situaciones llamadas de berrinche, de escándalo, donde se trata de un síntoma solidario entre el niño y el adulto. Se trata de un déficit en el niño, por un lado, porque quizás todavía no elaboró la posibilidad de reducir la culpa, y se trata al mismo tiempo de un síntoma en el adulto, que frente a la demanda del niño responde culpabilizando. En términos generales, hasta los 5 años, un niño no entiende la relación que hay entre un acto y sus consecuencias. Digo los 5 años como para ubicar temporalmente estos 3 complejos. Podría decir que el complejo de destete se juega en los 2 primeros años, el complejo del control de esfínteres se juega entre los 2 y los 4 años, y viene luego el tercer gran complejo de la infancia, que es el complejo de castración. Ahora, para llegar al complejo de castración, o complejo de Edipo también, fíjense todo lo que hace falta. Fíjense todo lo que hace falta, y cuando ustedes hacen un curso básico de psicología, lo más probable es que empiecen hablándoles del complejo de Edipo. Cuando lo más probable también es que si se dedican luego a la práctica clínica o trabajan en espacios con niños, se encuentren con niños que no han llegado al complejo de Edipo. Porque la mayoría de los síntomas infantiles hoy en día tienen que ver con dificultades en el destete y con dificultades en el complejo de control de esfínteres. Esto es algo que en la época de Freud era impensable. Nos presenta un campo sintomático totalmente novedoso. El niño que llegó al complejo de Edipo es un niño que ya simbolizó la ausencia del otro. Es un niño que ya parcializó la relación de deuda con el otro, que no vive pendiente de que el otro se enoje, que no busca límites todo el tiempo. Si puedo decirlo en chiste, son el 2% de los niños de hoy en día, ¿no? Digamos, nuestra cultura contemporánea de alguna forma ya dejó de universalizar la posibilidad del complejo de Edipo. De hecho, cuando hablo de el complejo de destete o el complejo del control de esfínteres, hablo también de muchos síntomas propios de los adultos. Muchos adultos hoy en día viven las relaciones amorosas de una forma totalmente oral. Esto es, para muchas personas adultas, su pareja a veces no es algo muy distinto que ese pedacito de tela que chupetean y que les resulta insoportable si se corre. Y que sienten unos celos furiosos, que incluso hasta a veces pueden llegar a casos de los llamados femicidios. ¿No? Cuando en muchos de los casos de los llamados femicidios no encontramos celos edípicos, encontramos una angustia de separación feroz con respecto al otro, que solamente pueden reducirla llegando a la posibilidad de dar muerte a otro. Digo, en este punto las estructuras simbólicas de nuestra sociedad se han ido derrumbando fuertemente, y ese es el desafío del psicoanálisis hoy en día. ¿Cómo pensar un psicoanálisis cuando para Freud el psicoanálisis era pensar el complejo de Edipo? Para los psicoanalistas de hoy en día es cómo pensar un psicoanálisis cuando ya el Edipo no es la norma. Cuando nos encontramos con lazos que o son fuertemente orales, como los del destete, o que son fuertemente anales. Fuertemente anales en el sentido de la lógica del narcisismo. Como decía hace un momento, el complejo anal o de control de esfínteres
inscribe la institución del narcisismo. Establece la posibilidad de la distinción entre yo y no yo. ¿No es cierto? Dije eso hace un momento. Ahora, ¿cuál es el problema del complejo del control de esfínteres? Que todo lo que no es yo es una mierda. Díganme si socialmente no encontramos ese funcionamiento binario del control de esfínteres en la mayoría de las producciones culturales, por no decir en casi todas las relaciones humanas. Cualquiera que le guste el fútbol sabe que ama a su equipo y que el otro equipo es una mierda. Cualquiera que vota a un partido político sabe que alcanza con pronunciarse, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que ocurre? A ver, lo digo en términos argentinos, ¿no? En Argentina hoy uno dice, ¿no? Yo no estoy con el gobierno actual. Ah, ¿estás con el otro? No. ¿Cómo es? ¿Por qué no estar con uno implica estar con el otro? ¿Qué hay solo dos términos? ¿No hay ninguna posibilidad de crear un término intermedio? ¿Lo que no es blanco es negro? Piensen en cuántas discusiones de la vida cotidiana se basan en eso, en la imposibilidad de inscribir un término tercero que justamente permita salir de la lógica feroz del binarismo. ¿Cuántos grupos de jóvenes, por no decir adultos, se viven peleando con sus amigos a muerte después de haberlos amado furiosamente? El narcisismo es la lógica del amor-odio absoluto. Hoy te amo completamente, mañana creo que sos mi principal adversario. Hay muchos que se la pasan por la vida incluso ya grandes encontrando amores y adversarios en todos lados. Siempre me sorprendió a mí cómo, por ejemplo, incluso volviendo a la situación de pareja, cómo, ¿no?, una incorrecta simbolización de la presencia del otro a partir del complejo del control de esfínteres es, por ejemplo, lo que explica cómo dos personas que estuvieron en pareja, por ejemplo, 20 años, se separan un día y aquella otra persona se transforma en el mal. Es desconocer que uno estuvo 20 años con alguien. Es desconocer que, por ejemplo, alguien eligió tener hijos con esa persona. Es de una pobreza psíquica enorme. Es un acto renegatorio enorme. Y muchas veces nos encontramos, los psicoanalistas en el consultorio, tratando este tipo de cuestiones. Lo que en la época de Freud era que alguien viniese con un síntoma producto del complejo de Edipo, hoy en día nos encontramos con pacientes que están en análisis 10 años, por ejemplo, y en esos 10 años, recién al cabo de 10 años, logran llegar al complejo de Edipo. Después de haber atravesado el destete, de haber simbolizado el complejo del control de esfínteres. O sea, insisto sobre esta cuestión, lo que nos estamos encontrando hoy en día son grandes problemas en la constitución del sujeto. Sujetos que no logran constituirse como tales. Lo subrayo una vez más, es un planteo inverso al de la época freudiana, que sobre todo nos obliga a repensar cómo transmitir el psicoanálisis. Y que sobre todo, al menos en mi caso, me lleva a la necesidad de buscar espacios de conversación con gente de otras disciplinas. Sobre todo porque en los cursos de psicología, por ejemplo, seguimos leyendo a Freud y ubicando lo que Freud presentaba respecto del aparato psíquico como algo universal. Cuando hoy en día, insisto, en la mayoría de los casos no encontramos ese funcionamiento. El neurótico del que habla Freud es una excepción ya hoy en día. ¿No? Les diría, de los pacientes que yo atiendo, ¿no? Digamos, si hay un 10% que son neuróticos, es mucho. Para eso decía, ¿no?, para llegar al tercer complejo que quería ubicar, que es el complejo de castración o complejo de Edipo, me interesa ubicar, fíjense, todo lo que tiene que haberse dado. Decir todo lo que tiene que haberse dado, ¿no?, es, lo decía al principio, simbolizar la ausencia del otro,
atravesando justamente la fantasía de devoración. Atravesar la fantasía del temor a que el otro se enoje, a partir de inscribir la culpa y la posibilidad de reducir esa culpa con un acto simbólico y por lo tanto tener una relación simbólica con el otro, pudiendo distinguir entre yo y no yo, y que no yo, lo que no es yo, no necesariamente sea una mierda, ¿no? Fíjense que todo eso podría no estar. Fíjense que todo eso podría no estar, ¿no? Ya darnos cuenta de que todo eso podría no estar es suficiente, ¿no es cierto? Y que no son pavadas las que podrían no estar. Que todo eso que, como decía recién, se constituye entre el nacimiento y los primeros 5 años, a veces no se constituye nunca y nos encontramos... El neurótico no es, en todo caso, el neurótico es un adulto que se infantilizó, por decirlo así. Con lo que nos encontramos hoy en día es con personas cada vez más grandes que nunca dejan de ser infantiles. Y esa es una diferencia sustancial. Por eso no se empieza a hablar desde hace un tiempo, por ejemplo, en la sociología de la adolescencia cada vez más larga, ¿no? Y uno se encuentra con adolescentes de 40, de 50 años, ¿no? Gente que va a pasar de la adolescencia a la muerte directamente, ¿no? Digamos que... Pero no ocurre eso. ¿Dónde hay un adulto? Alguien que esté en una etapa de madurez, ¿no? Digamos, hace poco... Lo digo en serio, yo hace poco leía un texto que habla de una tercera adolescencia. No sé si lo leyeron, ¿no? Que se está hablando en sociología de ese término, ¿no? La tercera parte de la adolescencia. La tercera parte. ¿No? O sea, ¿por qué se nos prolonga cada vez más la adolescencia? El complejo de Edipo, o complejo de castración, se caracteriza sobre todo por establecer una nueva diferencia, que es la diferencia sexuada. Si la diferencia del complejo del control de esfínteres es la distinción entre yo y no yo, lo propio del complejo de Edipo es establecer la diferencia sexuada, que como tal no es entre hombre y mujer, sino que es entre fálico y castrado. Esto puede parecer muy difícil de entender, ¿no? Es el punto donde, por lo general, ustedes sacan los tomates y ya empiezan como a atacar ¿no? A odiar el psicoanálisis, ¿no? Hasta acá veníamos bien, seguramente hasta acá estaban más o menos de acuerdo con algunas cosas, ¿no? Ahora uno habla en la situación actual de, ¿no? Fálico castrado y empezamos con el debate arduo. Pero sin embargo lo que dice Freud es muy sencillo. No, lo voy a explicar de una manera muy, muy sencilla en un texto de 1925. Lo que dice Freud es que para el niño, ¿sí?, la diferencia entre hombre y mujer tiene que ver fundamentalmente con creer que si la mujer no tiene pene o no tiene falo es porque hizo algo malo. ¿No? Esto es algo que es central. Porque fíjense cómo para Freud el complejo de Edipo es lo que permite la posibilidad de representar un castigo. Es cierto, el niño interpreta la distinción entre hombre y mujer a través de la posibilidad del castigo. Pero el dato principal es que la etapa fálica implica la posibilidad de representar un castigo, que hasta ese momento no existía. Lo propio de la etapa fálica, entonces, quitemos la cuestión de género de lado por un momento, ahora la retomo, pero lo propio de la etapa fálica es inscribir para el niño que alguien hizo algo y en función de eso fue castigado. Por eso los niños se convierten en determinado momento, sobre todo hacia los 5 años, ¿en qué? En grandes buchones, decimos en Buenos Aires, ¿no? Delatores, ¿no? Van por ahí diciendo lo que hizo el otro, ¿no? Hizo tal cosa, ¿no? Él fue, ¿no? Digamos, se convierten en grandes soplones, pero uno verifica ahí que empieza a funcionar la lógica del castigo. En todo caso, la distinción fálico-castrado es equivalente a la distinción entre castigado y no castigado.
Que eso en un segundo término implica una distinción de género. Una distinción de género que además explica por qué el complejo de Edipo es fuertemente misógino. Este es un punto que también es, digamos, sería para otra conferencia esta cuestión, ¿no? Pero lo que quiero subrayar ahí es que Freud explica por qué la misoginia es constitutiva del sujeto, al menos en nuestra sociedad occidental, ¿no? La misoginia es algo con lo que nos constituimos. De hecho, nos encontramos con que hay un caso, ¿no? Algo que pasaba en Buenos Aires hace poco, ¿no? Digamos, esta última semana, un nuevo caso de femicidio, un caso dramático, ¿no? Y un medio, y no solo uno, dice, bueno, pero aparentemente la chica se dedicaba, ¿no? Era un tanto liviana, ¿no? Ahí aparece claramente el funcionamiento edípico. Creer que, como era ella de tal forma u otra, eso justifica que la hayan matado. Es inevitable, ¿eh? Es inevitable, no quiere decir que esté bien. Muestra el funcionamiento edípico eso. Yo recuerdo que hace no mucho tiempo conversaba con un amigo filósofo, que además de ser filósofo, él fue funcionario de un gobierno, que además de haber sido funcionario del gobierno, es una persona que es muy culta, ¿no? Digamos, de hecho, como funcionario del gobierno siempre fue favorable a las minorías, siempre tuvo una mentalidad progresista, ¿no? Y cuando conversaba con él en cierta ocasión, a propósito justamente de un caso de femicidio, ¿no? Él en un momento dice algo de este estilo. Dice, bueno, pero la chica aparentemente, ¿no? Tal cosa, ¿no? Y yo en ese momento le digo, pero, porque lo conozco, le digo, yo estoy seguro de que vos no estás diciendo que porque era tal cosa la chica, eso justifica que la hayan matado. Me dice, no, claro que no. Y bueno, pero entonces la pregunta es, ¿y por qué lo decís? Y esa es la pregunta del psicoanálisis. ¿Por qué alguien dice algo que no sabe que está diciendo? ¿Por qué alguien incluso siendo una persona formada, siendo un funcionario político, siendo un doctor en filosofía, sabiendo un montón de cosas, dice algo que no sabe? Bueno, ahí está, ¿no? Justamente donde aparece la posibilidad de un saber que no se sabe. Uno sabe más de lo que sabe. O mejor dicho, uno sabe más de lo que cree que sabe. Cuando uno sabe más de lo que cree que sabe, uno ya es un sujeto edípico. Uno ya reprime. Y como reprime, lo reprimido aparece en este tipo de formaciones como retorno de lo reprimido. En todo caso, en ese punto, y esa es mi convicción, ¿no? Digamos, el psicoanálisis creo yo que es la mejor herramienta para combatir la misoginia, porque la misoginia tiene un fundamento inconsciente. Y eso es lo que muchas veces nos encontramos en los debates públicos sobre la cuestión de género, que es que por más que a veces que hagamos campañas, pancartas, sentimos que eso a veces no funciona, porque eso está dirigido al saber de la conciencia. Ahora, el saber dirigido a la conciencia no permite cambiar demasiado las cosas. Porque justamente nos encontramos que alguien puede saber todo eso, y permítanme que le hable un momento a la platea masculina, ¿no? Todos los varones podemos decir conscientemente en este espacio un montón de cosas, pero dos varones se juntan y seguramente van a hacer un chiste misógino. ¿Por qué? Bueno, ahí está el inconsciente. Ahí está el inconsciente, ¿no? Ahí empieza a funcionar la lógica del inconsciente, que es solidaria de la lógica. Lo digo de esta manera, seguramente dirá, yo no voy a hacer un chiste misógino. Quizás haya alguno que no lo haga, ¿no? Pero les puedo asegurar, ¿no?, que WhatsApp no dice lo mismo. Dice lo contrario a WhatsApp, ¿no? Las cosas que circulan en Facebook y WhatsApp que muestran que WhatsApp está estructurado como el inconsciente, ¿no? Bien. Bueno, como son las 8, vamos a cortar para que haya un tiempo de preguntas. Yo quería ubicar esos 3 momentos fundamentales de la constitución subjetiva. Resumo brevemente para hacer un balance. Tenemos el destete o etapa oral, tenemos la etapa del control de esfínteres o etapa anal y tenemos la etapa fálica, ¿no?
Lo que quise mostrarles en esta charla es que aquello que habitualmente considerábamos un punto de partida, que eran los síntomas edípicos del niño, hoy en día no son los más frecuentes y que sobre todo nos encontramos con síntomas que tienen que ver con las dificultades para la simbolización de la ausencia del otro, esto es, síntomas que se juegan sobre todo en los trastornos del sueño y en la alimentación en los niños, con síntomas propios de la etapa anal o del control de esfínteres y que se reflejan sobre todo en síntomas que tienen que ver con los berrinches, con la culpa, con los límites y eventualmente, ¿no?, en los menores casos nos encontramos con síntomas propios del complejo de Edipo, ¿no? Pareciera entonces que del siglo pasado a esta parte, aquello que Freud consideraba un punto de partida, hoy para nosotros se volvió un punto de llegada, donde a veces incluso en el tratamiento con adultos, recién después de muchos años de análisis, llegamos a eso. Bueno, ese fue más o menos el planteo general. Tenemos espacio para un par de preguntas. No sé si hay alguien del público que se anima. Y si puede hablarlo en voz muy fuerte o quiere venir aquí. Y acompañarlo en el proceso, cómo hacerlo para que no sea como tan forzoso y, no sé, respetar un poco también como el ritmo de los niños, la edad y no entorpecer esta etapa que me imagino es tan importante como tú dices. Bien. ¿Alguna pregunta más? Si las juntamos varias, si hay varias juntas. Si hay más preguntas, las voy tomando varias y respondo de luego a varias. Bueno, o mientras se piensa otro, respondo esto. Porque si no... Mira, está muy buena tu pregunta. Vos ubicaste algo que es central, que es la diferencia de tiempos, ¿no? De que cada niño tiene un tiempo distinto. En particular, mi consejo con respecto a eso es, uno gana bastante cuando quizás lo que hay que hacer siempre hay tiempo para pensarlo. Lo que sí uno tiene que tener en claro es lo que no hay que hacer, ¿no? Y con el control de esfínteres es muy importante que uno no insista en una demanda excesiva, que uno no se ponga en un papel normativo excesivo. Sobre todo para quienes trabajan en preescolar, no empezar con cuestiones estigmatizantes desde chicos, ¿no? Del estilo de tus compañeros ya sí y vos no, porque cuando vos introducís la lógica de tus compañeros sí y vos no, le estás diciendo en última instancia vos sos una mierda, ¿no? Le estás diciendo justamente, ¿no? Digamos, ellos pueden, y si ellos no pueden, entonces aplicás la lógica del narcisismo, ¿no? Lo cual es sumamente estigmatizante, ¿no? El control de esfínteres en ese punto, insisto, para poder trabajarlo con niños implica poder ubicar que sobre todo anida la cuestión de la culpabilidad en el niño. Un niño que, por ejemplo, se siente muy culpable es un niño que seguramente sea muy retentivo, ¿no? No es lo mismo el niño que se hace encima que el niño que sufre constipaciones. Ahí tenés dos cuestiones totalmente distintas. Es mucho más grave, obviamente, el niño que no registra que se hace encima, ¿no? Pero sin embargo no suele ser lo más común, ¿no? Muchas veces lo que empieza a ocurrir no es que el niño retiene, y retiene fuertemente. Para eso es importante tener en cuenta que el modo, ¿no? Yo ubicaba hace un momento como en la etapa oral lo más común es el tacto. Lo que empieza, el segundo sentido simbolizado por el niño es la mirada. ¿Qué quiere decir que la mirada es el segundo sentido simbolizado? Quiere decir que por lo general, algo que todo el mundo seguramente ha visto, que los niños cuando empiezan a simbolizar el lugar de las heces, empiezan a querer ocultarse, ¿no? Digamos, uno ve que se van a un rincón, ¿no? Y hacen fuerza en un rincón. Pero para eso, para poder soltar una parte del propio cuerpo, es preciso previamente haber inscrito un lugar que es el de lo no visible, ¿no? Yo recuerdo haber trabajado esto con colegas de un jardín, que sobre todo insistían bastante en la cuestión de la pelela, en la cuestión de poner una tabla en particular, de una cosa espantosa que hacían, y lo pudimos pensar juntos, era la de, ¿no? Digamos,
volcar los excrementos y pedirle al niño que se despida de los excrementos, ¿no? Si eso no fue simbolizado como algo separable de uno, es decirle a Dios una parte de uno mismo, era sumamente angustiante. Los pibes lloraban, ¿no? Digamos, porque sentían una angustia de desintegración, ¿no? Sí, el punto para poder trabajar eso es a partir de la mirada. Y sobre todo, trabajar la cuestión del baño como un lugar separado. Como un lugar que está separado de la mirada. Lo digo de una forma que puede parecer medio mística, ¿no? Digamos, pero un niño que no juega a las escondidas es un niño que nunca va a poder controlar esfínteres. Porque para poder controlar esfínteres es previamente necesario haber podido construir el espacio de lo no visible. Porque el inodoro es eso, en definitiva, ¿no? Un espacio no visible, que está ubicado en un baño, ¿no? Por eso, digamos, todos los trabajos con la pelela muchas veces son muy obstaculizantes de esa simbolización. ¿Te respondí más o menos? Qué bueno. Y qué bueno que estén pensando eso en un preescolar. Pensando en lo que tú planteabas desde que no llegamos al término, las personas no cumplen con esta etapa que plantea Freud. Con respecto a eso, ¿tú crees que tiene que ver también con un cambio cultural, un cambio tecnológico, que los niños a lo mejor que el factor también tenga que ver del exterior, que no alcancen a cumplir esta etapa, que no se puedan desarrollar? Y es por eso que más adelante tenemos estos niños, como tú dices, que están al borde, y se van desarrollando de... Mira, está muy bien lo que vos preguntás. Nunca hay un factor independiente, ¿no? Uno que pueda decir, es esto. De hecho, si uno quisiera echarle la culpa a algo, podría decir, bueno, es el capitalismo, ¿no? Pero bueno, ¿de qué no tiene la culpa el capitalismo? Y lo cierto es que no vamos a dejar de vivir en una sociedad capitalista, ¿no? Por más que nos enojemos y pataleemos y digamos, es el capitalismo, ¿no? Sí, lo que es importante es, fíjense que yo ubiqué, no llegué a hacerlo con la fase fálica porque no me dio el tiempo, pero permíteme un minuto nomás. Yo ubiqué como algo importante en lo oral y en lo anal dos fantasías. La fantasía de ser devorado por el otro, la fantasía del temor a que el otro se enoje. Los modos en que el niño atraviesa esas fantasías es con el juego. El juego en el niño es para justamente elaborar fantasías. El problema que tenemos hoy en día, quizás, es que muchos niños no juegan, se entretienen. Y los adultos a veces creen que los niños juegan. A mí me sorprende a veces en la consulta con padres que, por ejemplo, me dicen, juegan todo el tiempo, y después viene el niño al consultorio y no sabe jugar, no es que juega. Jugar es una actividad muy, muy puntual. Estar entretenido no es lo mismo que jugar. Pero para mí Sí. me debe también un poco a lo que tú planteabas desde que antiguamente se cumplían, o no sé si antiguamente, pero era como Freud lo planteaba, eran los mismos que salían de la sección, en comparación que ahora son más los que salen de la sección. Entonces mi planteamiento va en que, ¿qué crees tú que el factor que hace entre cuando lo estudiaba Freud a la actualidad que son los mismos? Y los dos factores fundamentales son, por un lado, el debilitamiento del juego, que la capacidad lúdica en los niños está sumamente empobrecida, y en segundo lugar, eso por el lado del niño, y en segundo lugar, por el lado de los adultos, lo que yo llamo hace un tiempo la destitución de los padres. En otro momento los padres se sintomatizaban, ¿no? Los padres incluso hasta tenían interpretaciones. Por ejemplo, la de decir, está mal desde que la madre y yo estamos pensando en separarnos, ¿no? Ahí claramente el niño está como en un lugar de síntoma de los padres. Hoy en día los padres están destituidos. ¿Qué quiere decir que los padres están destituidos? Que no saben qué hacer. A veces es notable, ¿no? Y seguramente quienes trabajen con niños y sus padres lo deben notar, ¿no? Que vienen los padres, te hablan del niño y no te están hablando del niño que vos viste. Te hablan de alguien que vos no sabes ni quién es. ¿No? Es sorprendente, el nivel de desconexión que hay hoy en día entre niños y padres es enorme. Eso habla de la destitución de los padres, ¿no? Padres que justamente no están en su función parental. Por eso yo rehabilito bastante el papel de las entrevistas con padres y madres. No para trabajar con los padres en terapia
de familia, sino para trabajar la función. Yo creo que antes no se puede. Por eso decía hace un momento, hablaba de la cuestión de la crianza. En última instancia, la función parental es criadora, ¿no? Hoy en día nos encontramos con padres que están muy desconectados de esa función de crianza, que esperan que los niños a veces se críen solos, que creen que, ¿no? Digamos, claro, nosotros le damos todo, como si eso fuera una pauta de crianza, ¿no? ¿Cómo ayudar a estos niños que están en este círculo que hablabas tú que están metidos en la culpa, ¿no es cierto? Que realmente buscan los límites, romper los límites. ¿Cómo ayudarlos? Porque uno lo ve mucho en los colegios, ¿no es cierto? Estos niños que siempre están provocando. Que finalmente es decir, que generalmente los docentes los terminan tratando mal y siguen poniendo más culpa. Ahí se juega la fantasía, como decía, de que el otro se enoje. Lo peor que puede hacer el otro es enojarse, porque uno confirma una fantasía, ¿no? Uno puede jugar a que se enoja, y eso es tan importante, ¿no? Jugar a que uno se enoja, ¿no? Yo recuerdo un niño que venía también, ¿no? Con un prontuario, básicamente, ¿no? Digamos, era una especie de asesino serial, me lo habían pintado, ¿no? Digamos. Y cuando viene al consultorio realmente al principio era caótico, ¿no? Ahora no es lo mismo enojarse que empezar a jugar a que uno se enoja. ¿No? Claro, eso implica tener que pensar intervenciones que quizás son nuevas, que a veces la escuela le cuesta, cómo ubicar eso, ¿no? Digamos, a veces la escuela se encuentra también transitando una crisis en los últimos años, ¿no? Porque justamente el papel de autoridad propio del espacio escolar está también puesto en cuestión. Pero al menos te diría, desde el punto de vista del consultorio, muchas veces jugar a enojarse es mucho más efectivo que enojarse. Porque sobre todo de lo que se trata es de volver a introducir el juego. Si uno permite que la fantasía del enojo se empiece a actualizar, lo más probable es que ese límite se inscriba. ¿Me explico con lo que digo? No. Es complicado, sin duda que es complicado, ¿no? Sí, porque es un círculo muy vicioso, porque finalmente todo lo culpa. La persona Bueno, pero ahí, claro, exactamente, ahí digamos, es el punto donde los espacios pedagógicos tienen que, en principio, como le decía la compañera, lo primero es saber qué es lo que no hay que hacer, ¿no? Y reproducir la lógica expulsiva que el niño te ofrece es lo peor que puedes hacer. Que son un dolor de cabeza estos chicos, no tengo la menor duda. Que ponen a prueba toda paciencia, no tengo la menor duda. Pero que a veces, no encontrando intervenciones originales que siempre van a ser relativas a cada caso, ¿no? Yo me acuerdo de un niño que también era, ¿no? El demonio de Tasmania, ¿no? Pero que justamente, ¿no? Empezamos a jugar con eso, ¿no? Yo me acuerdo que una vez que le mostré el dibujito del demonio de Tasmania, ¿no? Y empecé a nombrar eso cuando te agarra el demonio de Tasmania, ¿no? Y empezamos a simbolizar eso, esa especie de asesino serial, nombrado por los otros como un asesino serial, ¿no? Al dibujito, la posibilidad de proyectar en un dibujito animado, ¿no? Eso que se decía de él, le permitió separarse de eso. Le permitió separar ser el demonio de Tasmania a cuando te agarra el demonio de Tasmania. ¿Me explico con lo que digo? Porque además a los niños les encantan esos dibujitos. Vos pensás que cuando uno podría pensar los dibujos animados que les gustan a los niños son muy propios de estas etapas. Un dibujito animado propio, ¿no? De la etapa del control de esfínteres es un inmortal de toda la vida que es el Correcaminos, ¿no? Que en definitiva del Correcaminos, ¿en qué se basa? ¿No? En la satisfacción de que lo agarren por fin al Correcaminos. Uno ya sabe. ¿Por qué alguien puede ver el Correcaminos, ¿no? Ya sabiendo que no lo va a agarrar? Si no es porque hay una fantasía jugando ahí, ¿no? Porque uno llega, ¿no? Ahí al límite, justamente. Con respecto al sueño de los niños, tú hablas de la necesidad de los niños de tocar y ser tocados, o sea, de ser tocados. Yo siento que a lo largo de los años van cambiando los modos
Tanto, perfecto, gran, gran pregunta la que decís. Obviamente que es del niño y es del adulto también, ¿no? Digamos, el complejo de destete se atraviesa cuando también hay un adulto que puede frustrar a un niño. Por eso decía que nos encontramos muchas veces hoy en día con síntomas que tienen que ver también con la crianza, con adultos que no pueden frustrar a los chicos. Hay adultos que no pueden, hay padres, por decirlo así, que no pueden frustrarlo porque sienten una culpa inmensa al frustrar, ¿no? Que creen que introducir, ¿no? digamos, algún tipo de frustración en sus hijos los confronta con la posibilidad de ser malos padres. ¿No? Nadie que esté confrontado con la angustia de ser un mal padre puede criar a un niño. Porque además, a los 2 años los niños ya empiezan a decir qué cosa, sos malo, sos mala, ¿no? Digamos, nos pescan perfectamente ese punto en el que el adulto se angustia al frustrar, ¿no? ¿Cómo? También lo dicen constantemente. No, dicen, digamos que en el plano de la autorización o de la desautorización de las figuras paternas, los profesionales tenemos un papel tremendamente crítico, ¿no? O sea, tenemos una serie de escalas con las cuales medimos, donde se supone que debería haber un niño y cuando ese niño no calza ahí, acudimos a responsabilizar a los adultos más que a construir un diálogo que permita efectivamente desestimar o comprender o alojar otro tipo de angustia, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con las intervenciones profesionales en la escena parental, ¿no? Porque efectivamente el riesgo es la desautorización total. Y peor que una madre que efectivamente tenga algún nivel de angustia, es una madre que definitivamente ha tirado la esponja, ¿no? Padres que definitivamente ya decidieron que no son o no sirven para, ¿no? Y que efectivamente depositan en el dispositivo profesional la posibilidad de que ese niño se arregle, entre comillas, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una responsabilidad. Y lo otro es que yo creo que de lo que estás diciendo, Luciano, hay algo que me parece muy interesante rescatar con respecto a la pregunta tuya, que es que en general a los niños tampoco se les comunica el diagnóstico, ¿no? Ni lo que ellos hacen, ¿no? En general no se les dice tampoco nada con respecto a eso. Es una información que pasa de la libreta al apoderado, ¿no? Y bueno, viene ahí un proceso de mediación a veces en los colegios que tienen, los colegios pagados en general, con el niño en términos de decirle esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto no lo tienes que volver a hacer nunca más, ¿no? Pero hay pocos espacios para comunicar las funciones para poder recrear esa escena que Luciano habla como de reinstalar jugando un límite, ¿no? Hay poco diálogo ahí, ¿no? Y poca oferta también para que los niños vayan diciendo de qué manera pueden adquirir pequeños compromisos, o cómo se le ocurre que lo puede resolver, o qué voy a hacer cuando tenga mucha rabia, o a lo mejor lo que necesito es salir de la sala, o a lo mejor lo que necesito es un espacio solo, o a lo mejor en realidad si tú me sigues hablando yo me voy a enojar más, ¿no? En general los niños son conscientes de esto. Nosotros lo hacemos en el ámbito clínico cuando tenemos pacientes muy graves, y a mí me ha tocado siempre que los niños saben perfecto qué hacer. ¿Y cómo vamos a hacer para calmarnos? No, es que yo me voy a un lugar y estoy tranquilo y respiro y cuento y después vuelvo cuando estoy mejor. Pero si no lo dejas salir de la sala, lo más probable es que haya un estallido, porque los recursos que él maneja y que él tiene claro, tú no los dejas poner en ejecución. Por una cuestión normativa, porque hay un para todos, ¿no? Y ahí la idea de la singularidad para cada ocasión es algo que me parece que a lo que Luciano está apuntando de manera muy, muy, muy precisa, ¿no? Eso. Hay que una pregunta y con esa cerramos, ¿ya? Porque ya... Sí. Bueno, siempre se empieza trabajando
por la urgencia, la emergencia, por el caso, sobre todo, emergente. Como decía Paloma recién, quiero subrayar lo que ella mencionaba, ¿no? Es central que ahí el profesional no ocupe un lugar que sobre todo para eso es tan importante el psicoanalista que esté psicoanalizado, ¿no? Porque puede entrar claramente en una rivalidad con los padres o querer enseñarle a los padres a ser padres, ¿no? Digamos, es un punto que, ¿no? Digamos, yo recuerdo el caso de una mujer que en cierta ocasión, cuando pasaba a buscar a su hijo por el consultorio, me dice, con vos la verdad te lo dejaría una semana, me dice, ¿no? Y yo me acuerdo que efectivamente a mí me angustió tanto que me dijera eso, ¿no? Y que le dije, ¿de verdad vos quisieras que yo críe a tu hijo? ¿No? Porque me estás diciendo eso, si me estás diciendo que me lo dejás una semana, me estás diciendo que querés que lo críe yo, ¿no? Digamos, era lo que ella estaba diciendo de una forma tan liviana, era tan angustiante para mí, ¿no? Y que me dio la pauta a mí de que lo importante era trabajar con esa madre, algo de justamente la dificultad que ella tenía para poder sostener la demanda de ese chico, ¿no? En ese punto, como vengo trabajando en estos espacios que mencionaba, es justamente en volver a recuperar la noción de crianza, ¿no? De que los padres recuperen no dar consejos, técnicas, ¿no? En el sentido de hay que hacer esto, tienen que hacer esto, ¿no? Hacer esto, no, sino que cada padre y cada grupo parental pueda volver a problematizar lo que es criar a un niño y que pueda tener un espacio para charlar de esas cuestiones, que pueda hablar de sus dificultades, de aquellas cosas que no puede ver, que no puede soportar, ¿no? Y muchas veces incluso los grupos entre padres son muy eficaces, no solamente por la identificación horizontal que a veces producen, sino también porque empieza a producir un lazo entre los padres donde los padres pueden funcionar como grupos de contención entre ellos. Porque algo que está muy debilitado en una sociedad urbana como la de Buenos Aires es justamente lo que hace 20 años era muy común, que eran los grupos de familias, ¿no? Digamos, ya sea a la hora de festejar un cumpleaños, a la hora de compartir espacios en la escuela, ¿no? Digamos, de hecho yo recuerdo cuando yo era chico, ¿no? Digamos, la escuela tenía una vida social, más allá de la educación, ¿no? Digamos, la escuela secundariamente se dedicaba a educar a los niños. Inicialmente era un espacio social para la familia. Hoy en día la escuela no es eso, ¿no? Y los padres no usan la escuela como un espacio social, como un espacio a ser socialmente habitado, ¿no? Es decir, en el sentido de socializador, ¿no? De hecho, lo que encontramos muchas veces en las escuelas hoy en día es que el niño que es problemático es excluido no solamente por los otros niños, sino por los padres de los otros niños. Es muy difícil trabajar a veces con padres de otros niños de que, por ejemplo, un niño tiene determinados problemas y que los otros padres puedan también ser contenedores. Porque si sus padres no son, si los padres de otros niños no son contenedores, los compañeros no van a ser contenedores. Muchas veces lo que ocurre, y creo que esto también es algo que pasa en muchos lados, los primeros en marginar y pedir la expulsión de un niño problemático son los padres de los otros chicos. Eso muestra que ya hay algo para trabajar. Bueno, muchas gracias.